Bien, entonces está perfecto. Bien, entonces hoy vamos a, dentro de la unidad 2, que vamos a terminar la semana que viene, hoy vamos a ver, diría, como dos conceptos, o un concepto y un ámbito de aplicación, y después otro concepto con unas representaciones empíricas concretas que tienen que ver, en primero, con el concepto de gobernanza, que nos va a llevar un ratito, y después con, digamos, lo que comúnmente se llaman en el campo de las políticas públicas los instrumentos de política pública. Que sobre eso hay mucho escrito, hay mucho debatido, mucho discutido, etcétera, etcétera. Y estamos en la unidad 2, que la unidad 2 es la unidad de diseño, ¿no? Dijimos, la primera unidad tiene que ver más con la problematización y todos los ejercicios asociados a una problematización, desde los análisis de causa-efecto, los análisis prospectivos, etc. La segunda unidad versa sobre herramientas y cuestiones asociadas al diseño, y entonces ahí vamos a ver algunas categorías, todo lo que vimos de la lógica del diseño en términos de la transformación de la lógica problemática en una lógica intencional, digamos, en un dispositivo intencional, y cómo se vinculan dentro de los mismos niveles esos enunciados problemáticos con los enunciados de intencionalidad o proyectivos, y cuáles son en general algunas categorías que aluden al logro en los distintos niveles. Ahí particularmente me parece clave distinguir productos de resultados y, por ende, después extender, digamos, el análisis a los recursos que son necesarios para producir bienes y servicios, que son los productos que se supone que provocarán resultados, es decir, cambios en la realidad problemática, y después los impactos, que bueno, eso es un poco más difuso y que tiene distintas acepciones, una de las cuales es, bueno, ¿qué efecto tiene el cambio en la realidad problema que nos convocó en otras realidades, en otros campos, ulteriormente en el tiempo? Bueno, hay otras acepciones sobre impacto, pero esta es la que tiene que ver con la cadena de valor. En esta semana y la semana que viene vamos a ver desde los instrumentos hasta lo que tiene que ver la reforma administrativa también como herramienta en el momento del diseño, ¿no? ¿Cuál es, cómo pensar en el diseño los modelos también de gestión pública, que sin duda, sobre todo los que están en la administración pública, en algún momento escucharon, pero que ahora los vamos a retomar y a profundizar. Bueno, entonces, vamos a hacer, como siempre, dos trancos, más o menos por la mitad, así que ya ahí me voy a dar cuenta cuando ya estemos pasados un poquito. Bueno, vamos a un poco al concepto de gobernanza. Es un concepto que, desde luego, se está usando mucho, ¿no? Entonces, no siempre muy bien, no siempre muy precisa, de manera muy precisa, ¿no? Y en realidad, ¿a qué se refiere? Se refiere, diríamos, concepto al gobierno, pero el gobierno no con mayúscula, no como el elenco gubernamental, el gobierno como actor, como ápice estratégico de la estructura del Estado, responsable de las tomas de decisiones estratégicas y cuyo, digamos, evolución depende del ciclo democrático en nuestras democracias, sino el gobierno como acción de gobierno, pongamos con minúscula. Entonces, gobernanza como forma de gobierno, sin que sea la forma de gobierno institucionalmente que uno conoce de democracia, sino cómo se toman decisiones, cómo se gobierna, ¿no? Y el concepto empezó a tomar quizás alguna fuerza en los últimos, pongamos, 40 años y de ahí en adelante, a partir de cómo se fue un poco desafiando digamos, el locus o el espacio, digamos, de toma de decisiones clásico, digamos, en nuestras
sociedades modernas, que es el Estado-Nación. El Estado-Nación ha sido el producto institucional, político, sociopolítico, identitario más significativo y que se consolidó con formatos democráticos, algunos autoritarios, etcétera, se conformó como el espacio de gobierno, con minúscula, o sea, de dirección, de toma de decisiones de las sociedades, bueno, desde hace mucho tiempo, con un perfeccionamiento, obviamente, en los últimos 100 años, 150 años. El Estado-Nación ha sufrido desafíos, digamos, interpelaciones importantes, en vista de la evolución general, digamos, del mundo, de las relaciones sociales, de los intercambios, y hay fenómenos como el de la globalización, en donde el espacio de referencia de la toma de decisiones no es el Estado-Nación, sino es, digamos, no sé si necesariamente todo el globo, pero franjas, digamos, muy importantes digamos, del globo, como franjas físicas y, digamos, de interacción social muy significativa, y que toman decisiones de acuerdo a esa escala, a una escala más general, que incluso pone en tela de juicio la capacidad de cada Estado-nación de poder asegurar esa escala dentro de su espacio territorial, en la medida que la decisión está abordada en otro espacio bajo otras lógicas. Por otro lado, desde al interior de los propios Estados-nación, con digamos, la expansión democrática, la mayor libertad, autonomía de grupos sociales, digamos, de ciudadanía, pero también de identidades territoriales determinadas, ¿no? Desde provincias, regiones autónomas, países dentro de conglomerados más amplios, ¿no? Que desafían la capacidad de gobierno y la legitimidad de gobierno, con minúscula, del Estado-Nación. Entonces, sin haber, lejos de desaparecer, obviamente el Estado-Nación sigue siendo el resorte más importante digamos, disponible en el mundo para la producción de bienes y servicios y la generación de condiciones de ciudadanía. El Estado-Nación, el que está, es el más, el que tiene más recursos y más competencias para hacerlo. Pero han aparecido, entonces, otros modos, digamos, en interacción con el Estado-Nación, que de alguna manera hacen más complejo y más variada, digamos, y más variado el modo de gobierno de nuestras sociedades. Entonces la pregunta es, bueno, tiene que ver con una pregunta muy clásica en el campo de las ciencias sociales, la ciencia política, es decir, cómo se gobiernan nuestras sociedades. Existe solo, o sea, ¿qué pasó con el tradicional monopolio de los institutos estatales, que son los que fueron creados ex profeso para monopolizar la toma de decisiones de aspectos colectivos, colectivizados? Pero hoy por hoy, habiendo estos desafíos de distintas fuentes, de distintos orígenes, cómo se están gobernando las sociedades y si ese monopolio, digamos, de alguna manera hoy comparte en algunas áreas otros modos de gobierno. También es importante o interesante la pregunta, no solamente plantearla en el nivel de todo el Estado-nación, digamos, de toda la sociedad, por ejemplo, cómo se gobierna la Argentina, sino áreas de política pública que muchas veces tienen niveles de autorreferencia y de digamos, de sensación o incluso de identidad, digamos, propia, como puede ser, no sé, el sector salud, el sector educación, el sector transporte, el sector energético, etc. La pregunta es cómo se gobierna el sector transporte o el sector salud, ¿no? Uno puede aplicar cuál es la gobernanza digamos, del sector salud. ¿Cómo se gobierna el sector salud? Entonces, el concepto ha tenido distintos usos desde el punto de vista incluso de a qué alude y si es un concepto descriptivo o más bien un tipo ideal, ¿no? Entonces,
particularmente ascribo a un uso, como dice en esta segunda parte, a un uso descriptivo y explicativo. Eso es lo que creo que es la fortaleza muy grande. Pero, digamos, en una combinación de descriptivo, pero también de valorativo, o sea, con imagen, digamos, de bueno o mal gobierno, aparecen muchas de las categorías que están en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial o de algunos otros institutos multilaterales, que sin dejar de ser interesantes y ser en algunos casos influyentes y, digamos, intuitivos en algunas cosas y nos pueden ayudar un poco a describir y a mejorar la forma de gobierno, en muchos casos lo que posiciona es una modalidad de gobernanza, o sea, una modalidad de ejercicio del gobierno de una sociedad, gobierno con minúscula, como la única o la buena y otra mala, ¿no? Entonces, sin descartar que hay usos de gobernanza y hay modos de gobernanza mejores y peores, no solamente en términos de su eficacia, sino en términos de la garantía de los derechos humanos y del Estado de Derecho, porque también de eso se trata, no se trata solamente de la efectividad, ¿no? Puede discutirse, en este momento podría discutirse el ejemplo que es bastante también controversial de Formosa, digamos, donde, bueno, pueden aludir a que fue efectivo en términos de, digamos, digamos, de los efectos que tuvo en las tasas de contagio, de letalidad, de mortalidad, pero que en sí mismo escondió una forma de toma de decisiones que fue en contra, en muchos casos, de derechos básicos de cualquier ciudadano, que es como ejemplo moverse libremente, ¿no? Y obviamente hay restricciones a cualquier libertad individual, porque ningún derecho es absoluto y ninguna libertad es absoluta, pero no había los recaudos, ni siquiera se plantearon realmente los requerimientos para que algunos de esos derechos fueran dramáticamente vulnerados. Entonces, si bien es cierto que hay modos de gobierno que son más efectivos y otros deben ser considerados en términos de su garantía de los derechos humanos y del Estado de Derecho, en realidad lo que nos preocupa es la efectividad de un modo de gobierno y la efectividad del respeto por el Estado de Derecho. La forma que adopta puede ser distinto. Doy un caso por si estoy hablando medio al voleo o muy abstracto. Es, en algunas oportunidades había informes que, por ejemplo, descalificaban una provincia porque aparentemente no tenía sancionado o no tenía creado la figura del defensor del pueblo. Porque, bueno, no había reformado la Constitución, no había incluido esa figura del constitucionalismo más reciente, más allá de su efectividad o no, pero no había incluido eso. Y entonces, claro, no tenía y aparecía, entonces, bueno, tiene mala gobernanza o tiene, bueno, tiene un déficit de gobernanza. Y el tema es que justo es una provincia que era de las provincias argentinas la que tiene uno de los mejores sistemas judiciales y donde más se respetan los derechos en toda la tramitación judicial. Entonces, no tenía Defensoría del Pueblo, pero tenía un sistema judicial que garantizaba los reclamos contra las acciones y omisiones de la administración, que es en gran parte de los casos el objeto de creación de ese instituto. Entonces ahí es donde confundo una función con un modo en que puede ejercerse esa función. Entonces, la función debe ser cumplida. Los modos, puede haber más de uno. Por eso es que no hay que fetichizar o sacralizar determinado modo, sino que lo que hay que evaluar es la efectividad en términos del cumplimiento de los objetivos que hay que cumplir en un modelo de gobernanza y también en el respeto del Estado de Derecho. Entonces, por eso lo que me parece más, más interesante es decir que la gobernanza es la forma a través de la cual una sociedad se da una dirección y un sentido, y la capacidad que la misma tiene de alcanzar los objetivos formulados. No importa la forma que adoptes puntualmente. Hay países que son unitarios y federales. A priori,
Nadie puede decir a priori de manera taxativa que los países unitarios tienen mejores gobernanza o mejores sistemas de gobierno para la producción de sus políticas públicas que los países federales. Nadie puede decir eso, porque hay países federales que están en el tope de la calidad del gobierno en el mundo. Véanse simplemente Alemania, por ejemplo, los mismos Estados Unidos, Canadá, Australia. Y hay países unitarios que también están en ese nivel. Entonces, no es tanto la forma, sino la efectividad de la función de gobierno y el cumplimiento de los mandatos respectivos. Por eso, entonces, lo que hay que desentrañar es cuando uno dice, ¿cómo se gobierna, cuál es la gobernanza del sector salud? Bueno, uno identificará los modos de tomar decisiones, quiénes toman decisiones, qué decisiones se toman, y bueno, y uno estará describiendo un modelo de gobernanza que tiene distintas particularidades, y después lo que tiene que evaluar es la efectividad de esto. No aplicarle ya un premio o un castigo por si tiene o no tiene un determinado instituto. Si el tema de lo que a nosotros nos interesa es la efectividad de la acción pública. No está en la bibliografía, pero me parece interesante. Hay un texto de John Pierre y Guy Peters, un gran especialista, estuvo hace poco en un inicio de las actividades del área de Estado y Administración y Políticas Públicas, de la que soy miembro ahí en la Escuela de Política y Gobierno. La gobernanza, dice, es el producto, la gobernanza como forma de gobierno de una sociedad involucra actividades como articular un conjunto de prioridades. O sea, en la gobernanza está la función de articular las prioridades. ¿Quién define las prioridades y articularlas? Dotar de coherencia al conjunto, dirigir, rendir cuentas. Entonces la pregunta, ¿quién hace eso? ¿Quién cumple estas funciones? ¿Quién las cumple? En buena parte de los sectores de política pública son las instituciones estatales. Pero bueno, claro, es obvio, el Estado fue creado para la resolución de problemas colectivos y para poder tomar decisiones para un conjunto. Por lo tanto, es lógico que siga siendo, digamos, casi el ejemplo de gobernanza. Lo que pasa es que se agregan después en los países, sobre todo en todos los países, pero sobre todo en los países federales, la existencia de un gobierno o una forma de gobierno multinivel, porque en un área como la de salud están interviniendo actores nacionales, provinciales, municipales y también en interacción con actores privados, obviamente. Entonces, es estatal, pero estatal digamos, gubernamental. No está en la bibliografía, pero insisto, los modelos de gobernanza que destacan Pierre y Peters, que simplemente defienden un concepto descriptivo de la gobernanza, está desde, por un lado, el llamado lisa y llanamente, usando el término en francés, estatista, pero que no tiene que ver con la estatización de eso, sino como que el modelo de monopolio estatal, o sea, el Estado es el que procesa la toma de decisiones, hasta distintos modelos que van incorporando actores privados, no gubernamentales, en el proceso de toma de decisiones, en el gobierno de un determinado sector, ¿no? Hasta, bueno, una cosa más, gobernanza sin gobierno, algo así como de autorregulación, casi como en algunos casos podría ser simplemente el desempeño de un mercado que siempre tiene un grado de regulación, pero donde las cantidades, los suministros y demás, se decide, por la acción conjunta de múltiples actores. En realidad no es que sea el mercado, sino es simplemente una forma de gobierno donde el gobierno con mayúscula no es preponderante. Hay algunos casos, no son muchos, obviamente. Entonces, de todas maneras, el debate es que el propio Peters propone, bueno, dice, bueno, él critica esa noción de que puede existir gobernanza o gobierno con minúsculo
sin gobierno con mayúscula. Acá, perdónenme, lo voy a cambiar. Sin gobierno con mayúscula. Critica eso, que puede haber gobernanza o gobierno con minúsculo sin el gobierno con mayúscula. Eso, por el momento no hay experiencias, digamos, de gran escala con respecto a eso. Porque incluso se habla mucho de las redes, como se llama, pero las redes, recordemos que el concepto de red es que incluye a sujetos, pueden ser organizaciones, que son relativamente homogéneas. Las redes convocan, involucran, reclutan a individuos de características homogéneas. Y el gobierno lidia con la heterogeneidad de la sociedad y tiene formas de tomar decisiones, o sea, de resolver la discrepancia que hay en una sociedad que están establecidas en una constitución. Se vota en el Congreso, hay un poder ejecutivo que es nombrado, que es elegido con cierta periodicidad y que tiene la capacidad de aplicar o llevar adelante, digamos, disposiciones aprobadas legislativamente. Es decir, tiene elementos para resolver la discrepancia mientras que las redes, en la medida en que concitan la adhesión de pares homogéneos, no pueden lidiar fácilmente con la heterogeneidad, lo cual no quiere decir que sean descartadas como parte de un proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿pero de qué se ha hablado también de gobernanza? Más recientemente, con esto de que el gobierno, digamos, el modelo etatiste, en este sentido, digamos, del término francés, en donde las autoridades gubernamentales, en particular las del Estado-Nación, tenían el monopolio absoluto del proceso de toma de decisiones. Es decir, dentro del Estado estaba el modelo de gobierno de la sociedad. Dentro del gobierno con mayúscula estaba el modelo de gobierno de la sociedad. Lo que han aparecido son formas que de alguna manera hacen participar a actores no gubernamentales dentro del proceso de gobierno, en particular de sectores, de áreas territoriales o de sectores, digamos, por sector de política pública, por tipo de bien y servicio que hay que crear en un territorio más vasto. Entonces, vale la pena recordar que esa gobernanza con, digamos, con elementos privados ya existía de antes, bajo el modelo sobre todo de los concesionamientos, de las concesiones de obras y servicios, o los permisos para el desarrollo de infraestructura, o incluso la experiencia que fue fallida, digamos, en la Argentina en el año 18, que fue pero que ha tenido éxito en otros países y que tiene que ver con necesita algunas condiciones especiales, que son esos acuerdos público-privados o el partenariado público-privado, sobre todo para la infraestructura. En la Argentina hubo una experiencia, se aprobó la ley en el 2017, con el gobierno anterior, y en el 2018, el 2017 se encararon las primeras licitaciones, fundamentalmente poniendo el foco en la inversión privada en autopistas. Y efectivamente ganaron una serie de consorcios. ¿Y cuál es la idea de la APP, del acuerdo público-privado, o del partenariado público-privado, como se lo conoce en otros lugares, que hay leyes en Colombia, en México, en Chile, en otros países, en Estados Unidos se usa, en Inglaterra, en la Unión Europea se ha usado mucho y hay alguna crítica a ese uso? Es que se define un acuerdo en donde el privado ganador de una compulsa, de una licitación, es el que hace la inversión inicial. Entonces, construye la autopista. Y después cobra, de acuerdo, obviamente, de un plan aprobado en ese convenio, después cobra o directamente del Estado a través de certificados anuales por 10 años, etcétera, etcétera, o bien por parte de los usuarios. Pongamos una autopista, bueno, el Estado, bueno, establece un canon fijado, digamos, con un precio determinado, y entonces va cobrando de acuerdo a una demanda específica, y bueno, y una parte también de impuestos estatales, o sea, con pagos estatales anuales. Es distinto a la concesión de obra, donde hay un certificado, el Estado es el que pone el financiamiento, en este caso el financiamiento es privado.
Eso no funcionó por distintas cuestiones propias del diseño y de las capacidades del Estado para controlar esto, y fundamentalmente porque el riesgo país pasó justamente en, no sé, en abril del 2018 de 400 puntos a 2000 y pico de puntos en 3-4 meses, y la verdad no hay, en realidad no hay alternativa de política pública de largo plazo que funcione con esas tasas de inflación tan altas y con ese riesgo país tan alto y sin acceso al crédito. O sea, realmente no hay viabilidad si no se soluciona la macroeconomía de estas características. Así que incluso algunas ideas que podrían tener algún resultado no lo van a tener nunca en esas condiciones. Entonces, pero después hay modelos más recientes. Por ejemplo, les traigo a colación el IRAM, muchos lo pueden conocer. Esa sigla era la sigla de cómo se llamaba el instituto anteriormente, que era el Instituto de Racionalización de Materiales, ¿no? Es el instituto que fija normas de productos, de procesos, y tiene, digamos, no sé si tiene 90 años ya en la Argentina el IRAM, que la Argentina, recordemos, tuvo una temprana presencia en el sistema de normalización, acreditación, certificación, digamos, en el mundo. De hecho, la Argentina es uno de los pocos países en el mundo, de una decena de países en el mundo, que funda la ISO, la International Standard Organization, que es la organización mundial que fija estándares, las normas ISO 9000, 9001, 14001, etc. La Argentina fue fundadora de esa, y de hecho tiene un sitio, tiene un lugar permanente, y obviamente era representada por el IRAM, que era el Instituto de Racionalización de Materiales. Hoy se llama, mantiene la misma sigla por una cuestión de marca, así como porque hay normas IRAM que siguen vigentes, pero se llama Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Así se llama porque es un nombre un poco más moderno y más ajustado a las funciones que tiene. Bueno, ese instituto, el IRAM, digamos, por usar la sigla, es muy importante porque fija normas y que hacen a la transparencia de los intercambios de bienes y servicios en un mercado. No habría transacciones si no hay claras normas, ni tampoco se habría formas de garantizar calidad de procesos, etc. Ese instituto es una asociación civil. Está creada por ley, pero es una asociación civil. Y el Estado es un socio. El Estado, digo, hay varias representaciones estatales, desde ministerios hasta el INTI, el INTA, creo que hay alguna que otra universidad nacional. Después, bueno, están las organizaciones profesionales, cámaras, digamos, de distintos sectores. Y uno dice, le estamos entregando la definición de normas a una organización privada. Sí. Bueno, lo que hay que ver es que después hay que, como decía más atrás, lo que implica la gobernanza es que hay que rendir cuenta, porque en todo sistema de gobierno se debe rendir cuenta. Cuando es solo el Estado el que rinde cuentas, el Estado tiene sus normas para rendir cuentas. Pueden funcionar o no, pero tiene todas sus normas, ¿no? Sus auditorías, sus sistemas de control interno, digamos, en el caso del Estado Nacional bajo la CIGEN, el control externo bajo la Auditoría General de la Nación, y tiene otros sistemas, bueno, obviamente otros a través de las rendiciones que pueden hacerse a través de la Oficina Anticorrupción, a través del acceso a la información pública, o sea, tiene distintas cuestiones, y obviamente hay una especie también de rendición de cuenta en términos políticos que tienen que ver con las elecciones. Todos esos sistemas pueden funcionar mejor o peor, pero están ahí. Cuando se comparte la decisión entre actores públicos y privados, ¿cómo es el mecanismo de rendición de cuentas? Hay que establecerlo, porque finalmente los ciudadanos, las ciudadanas, necesitan que el proceso de toma de decisiones o la forma en que se gobierna un área específica defina objetivos, dirija, concluya y rinda cuenta respecto a lo que hace. Otros ejemplos son que tienen que ver con el sector productivo, ¿no? La COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina. La COVIAR es un ente público no estatal. O sea, tiene funciones públicas,
pero no es un ente estatal. Sin embargo, tiene socios estatales, la provincia de Mendoza, la provincia de San Juan, alguna provincia del resto de las provincias, el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y después cámaras privadas vinculadas con el negocio de la vitivinicultura. Fue creado por ley, una ley 25 y algo, que crea el Plan Estratégico Vitivinícola y crea la Corporación Vitivinícola como un ejecutor de ese plan para el cual le ha asignado un impuesto. O sea, cobra un impuesto, lo cobra la FIP, pero se le transfiere los recursos, que es un impuesto a la venta de vino. Con eso financia las actividades que tienen que ver con el cumplimiento de ese plan estratégico. ¿A quién se lo dimos? Es un sector privado. Alguien puede decir, ojo, bueno, está bien, son áreas acotadas, específicas. Sí, son áreas específicas, pero son áreas en donde ya el gobierno de un área está dependiendo ya no solo de figuras estatales, sino de otras figuras en combinación o interacción con figuras estatales. ¿Es bueno o es malo? Uno puede tener alguna preferencia como eso, sobre todo a partir de la experiencia que tienen en otros lugares o acá mismo en la Argentina, pero sobre todo lo que hay que evaluar es la efectividad. Y lo que hay que evaluar también es el cumplimiento o su, digamos, validación del Estado de Derecho, es decir, el cumplimiento de las normas básicas de la institucionalidad pública. También está el ejemplo que es el mismo, pero con menos éxito, que es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, porque tiene menos recursos, hay más peleas internas, etc. La CUMAR, o en general en Europa las autoridades de cuenca, le dice, bueno, ¿quiénes van a gobernar una cuenca determinada? Bueno, sí, sin duda el Estado Nacional, quizás el Estado provincial donde está esa cuenca, pero también los usuarios de los recursos comunes de esa cuenca. Porque está el supuesto de que quienes van a cuidar más un espacio geográfico determinado que quienes habitan y viven de ese espacio. Entonces están incorporados porque son fuertes defensores de esto, junto con las autoridades públicas, ¿no? En este caso, la CUMAR los socios son los tres gobiernos, nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires, y después están incorporados en términos consultivos, obviamente, organizaciones de la sociedad civil. Las experiencias de fundaciones también vinculadas a la actividad vitivinícola en Mendoza, que son antecesoras de la COVIAR, de una larga experiencia, digamos, de instituciones público-privadas digamos, en la gestión, digamos, de actividad productiva. Las agencias de desarrollo mixtas en ciudades, crearon mucho a partir de la década del 90. Los consorcios portuarios, creados a partir del año de la ley de descentralización portuaria, y los consorcios más significativos, más importantes, el consorcio de Rosario, del puerto de Rosario, el de Puerto Bahía Blanca, uno de los más importantes, el consorcio del puerto de Mar del Plata. Los grandes puertos, ya en la ley está previsto que su gobierno, jurisdiccionalmente dependen de provincias, pero su gestión es una gestión de consorcios, entes públicos no estatales, en donde la provincia tiene un pie, la ciudad tiene un pie, pero después tienen un pie también las terminales portuarias, las asociaciones de productores o de generadores de carga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no hay gobernanza efectiva sin una pertinente presencia del Estado y del gobierno. Pero lo que hay que evaluar son estos nuevos entramados, público-público, porque hay varios públicos, o público-privado, y su efectividad, hasta qué punto están funcionando de manera más efectiva. En la medida que hay, digamos, potencialidades de la inclusión en un esquema de gobierno de actores que están realmente interesados en que una política se despliegue con alguna dinámica. Entonces, bueno, para evaluar, entonces, bueno, hago un corte acá que sé que es medio temprano, en realidad no es temprano, es que me he demorado bastante con esto, pero bueno, un poco para escuchar sus primeras apreciaciones con respecto a esto. Parece que voy a cortar la grabación.